Hola, te doy la bienvenida a este espacio donde podremos repasar un poco de lo que hemos visto en nuestras clases de historia. Para empezar, cuando hablamos de historia, nos referimos a todos aquellos hechos que ocurrieron en un momento determinado y que incluso puede ser uno tras otro, dado como resultado un proceso histórico. Y eso es justamente la historia de México, una serie de sucesos que ocurrieron en el territorio de la actual nación mexicana, hasta su transformación tal y como hoy en día la conocemos. Todo esto podemos conocerlo gracias a que existe una memoria histórica, donde a través de fuentes, es decir, de las huellas que el ser humano deja a través del tiempo, ya sean primarias o secundarias, podemos obtener información del pasado y así explicar nuestro presente. Una fuente primaria es información de primera mano, la versión original de un acontecimiento, como por ejemplo cartas, diarios, documentos, pinturas, fotografías, videos o construcciones. Respecto a las fuentes secundarias, estas son elaboradas por personas que no participaron en los hechos y son plasmadas en libros, fotomontajes, análisis, interpretaciones de las fuentes primarias, entre otros. Con ayuda de estos elementos y otras ciencias como la paleontología, la química o la geografía, podemos conocer e interpretar mejor nuestro pasado. Por ejemplo, gracias a la geografía y los hallazgos encontrados por la paleontología, hoy sabremos la ubicación de Mesoamérica, América o de Oasis América. Y la química nos ayuda a determinar la antigüedad de esos hallazgos. ¿Y cómo sabemos que la raza blanca y la negra y la indígena convivían en diferentes estratos sociales de la Nueva España? Bueno, aquí recibimos ayuda de algunas fuentes orales que lo platicaron de generación en generación, mezclando sus costumbres y originando el mestizaje, pero también por fuentes escritas como las crónicas que realizaban los religiosos o soldados, o incluso por las pinturas que representan hasta un sistema de castas derivadas de esa mezcla de razas. Se puede ver cómo eran sus costumbres, gastronomía, la evangelización y las diferencias sociales que existían. Las fuentes históricas nos regalan nombres y rostros que forman parte de nuestra historia. Son sujetos históricos, a los que se les reconoce como importantísimos en ciertos sucesos históricos, como por ejemplo en la Guerra de Independencia. Reconocemos nombres como Miguel Hidalgo y Costilla, y Josefa Ortiz de Domínguez, quienes lucharon por nuestra independencia, es decir, lucharon por que existiera una autonomía, para gobernar sin imposiciones españolas. Si damos un salto en la historia mexicana, podemos encontrar que el Porfiriato nos regala una gran fuente primaria, el registro de la voz de Porfirio Díaz. Es una grabación que hace para Tomás Alva Edison, pero también ese periodo nos muestra los contrastes entre el desarrollo de un país con vías de comunicación de ferrocarril, la inversión extranjera y la modernidad, pero basado en el maltrato de la mayoría de la población que sufrió abusos y malos tratos en las haciendas o en el campo. Existían los privilegios y los pobres, como lo hacen contar en fotografías, pinturas, construcciones o relatos y canciones de aquella época. Hablando de canciones, en nuestro país son muy populares los corridos y tuvieron especial relevancia en la época de la Revolución Mexicana, ya que el pueblo, cansado de los abusos y excesos del porfiriato, se levanta en armas para cambiar esta situación y a través de sus rimas los corridos informaban al pueblo cómo es que iba dando los sucesos e incluso formaban parte de la identidad de aquel periodo. México es un país maravilloso y se ha construido a través de cada elemento que forma su historia, como por ejemplo la Constitución de 1917, fruto de muchas luchas que buscan el bienestar de los mexicanos y que hasta nuestros días nos regala el derecho a la libertad en su primer artículo, el derecho a la educación en el tercero o en el 27, la libertad de tierra. Actualmente México tiene muchos retos que superar, como por ejemplo la corrupción, el empleo mal pagado, subir el nivel educativo y aumentar las condiciones sociales. Pero si todos ponemos de nuestra parte y aprendemos de lo que ya vivimos, evitaremos los abusos y errores que cometimos en el pasado y podremos cambiar positivamente nuestra historia.